Doctor José Narro Robles, quien usted lo conoce bien, quien fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fuera secretario de Salud también, el último secretario de Salud del gobierno anterior. Le agradezco que nos acompañe hoy, doctor Narro, porque ayer hubo un encuentro virtual muy interesante, me parece muy importante, de ex secretarios de salud, hablando de cómo estamos enfrentando la pandemia y de pues lo que no se está haciendo o de plano la manera en cómo se están manipulando los números del COVID, que es inconcebible que esté ocurriendo esto. Doctor, siempre me da mucho gusto saludarlo. Buenos días. Estimado Alejandro, muy buenos días. Es un privilegio para mí. Gracias por la oportunidad. Y bueno, por supuesto, sí, el día de ayer se dio esta reunión, un seminario por la red, en donde coincidimos tres exsecretarios, el doctor Julio Frenk, el maestro Chertorivsky y un servidor, y en donde revisamos el tema de la vigilancia epidemiológica, del conteo de los casos, de las infecciones, de las muertes, entre varios otros temas, pues se tocaron también temas de orden estatal, participó la secretaria de Salud de Tamaulipas, de orden económico, la doctora Felicia Noll hizo una espléndida presentación y pues sí, ahí nos referimos, por supuesto, al tema de los números, que son muy importantes, por supuesto, para poder tener la dimensión del problema, para poder seguir su evolución y, por supuesto, de manera preferente para ver si las medidas que se toman están contribuyendo o no, o en qué medida, o dónde se tienen que reforzar para que vaya descendiendo la epidemia, la curva epidémica. Ujú. El tema es que además de que no ha sido, digamos, el mejor manejo de los contagios de la epidemia por parte de las autoridades de salud de México en este 2020, además hay un rechazo en automático a todas estas opiniones. Y eso no es pertinente. A ver, necesitamos, por supuesto, siempre estar abiertos al debate, a la crítica, al comentario, particularmente cuando uno está cumpliendo una tarea en la función pública. No escuchar a los demás me parece que es un error. Ujú. Y yo debo decir y recordar con toda precisión que en el mes de agosto del año pasado, 6 exsecretarios nos dirigimos al señor presidente en términos muy comedidos, por supuesto, como debe ser, y a los responsables de los órganos de gobierno del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y la de Senadores, para pedirles un proceso abierto y de reflexión para transformar, si se quiere, para eliminar el seguro popular y sustituirlo por el ahora Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Pues no se nos escuchó, no se hizo, y en el mes de enero estábamos viendo las consecuencias. En la última semana de marzo, hace ya un mes y medio, nos dirigimos nuevamente al señor presidente de manera respetuosa para pedirle que se escuchara a los científicos, 200 que habían suscrito una comunicación para el presidente, que se escuchara a los expertos en el campo de la epidemiología y del manejo de las epidemias. Y desafortunadamente no fuimos escuchados. Cuando se nos ha hecho caso es porque es evidente, yo soy uno de los que pidió que se reuniera el Consejo de Salubridad General, que hasta durante toda la primera quincena de marzo no se había reunido. Yo soy uno de los que han insistido muchísimo en la necesidad de contabilizar adecuadamente. Y esto no tiene ningún propósito ajeno al saber y al manejo que se puede dar a la epidemia. Y desafortunadamente no ha sido así, no se ha podido entender y al contrario, pues nuevamente es enfrentar, descalificar, es desviar la atención, es algo que es terrible en medio de una epidemia
promover la desunión, promover la fractura o la división en los grupos de la sociedad mexicana. Se tiene que tener tolerancia y se tiene que respetar el punto de vista de otras personas, sobre todo cuando, por ejemplo, lo que yo he tratado de hacer es utilizar incluso los propios datos oficiales y decir, lo comento en este momento, Alejandro, en los últimos 7 días, si revisa uno el número de casos, se conjuntan prácticamente 35% de los casos registrados a lo largo de toda la epidemia en los últimos días. Y lo mismo en el caso de las defunciones, la cifra es un poquito más alta, pero por ahí anda, cercana ya al 40% de las defunciones en los últimos 7 días. Entonces, lo único que se quiere señalar es tengamos cuidado con la información que se da, que no está completa, y yo no estoy diciendo que se oculte intencionalmente. Lo que yo estoy diciendo es no se buscó, no se hicieron las pruebas que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, no se contabilizaban los decesos por neumonía atípica que seguramente en un porcentaje alto correspondían a enfermos con COVID-19. Solo hace 10, 12 días que se acordó que efectivamente cualquier neumonía atípica debía ser calificada como COVID hasta no demostrar lo contrario. Creo que el tema aparte es ese. ¿Cómo se puede hablar de cifras, de números, si desde el principio ignoramos la cantidad de casos? Y lo ignoramos porque no se hicieron pruebas, porque el gobierno se negó a hacer pruebas para detectar el mayor número posible de casos. También hay que entender una cosa, la pandemia no la generó el gobierno. Claro que no. La Claro que no. crisis económica tampoco la generó el gobierno, pero ojo, la gran diferencia es que de lo que sí podemos responsabilizar al gobierno es del buen manejo o del mal manejo de la pandemia y Sí, del buen manejo o mal manejo de la crisis económica, ¿no? sí, efectivamente, y ahí están los dos temas torales para el caso de la epidemia. A ver, y debimos haber tenido una preparación, lo hemos platicado previamente. No se aprovecharon las varias semanas que nos dio de ventaja, porque desde mediados de enero era evidente que íbamos con alta probabilidad a tener que enfrentar la epidemia. Ya había casos fuera de China y eso preocupaba. Y empezaba a darse cuenta los expertos, los conocedores, que se trataba de un virus muy agresivo, muy contagioso y muy peculiar, como sucede con los virus en cuanto al comportamiento dentro de la comunidad. Es absolutamente agresivo con algunos sectores y en algunos puntos de los países. Por ejemplo, si uno revisa la letalidad, el número de defunciones entre el número de casos registrados y representado como un porcentaje, uno encuentra una diferencia bárbara entre Singapur, en donde solo 1 de cada 1000 fallece, y el caso de Francia, donde 190 de cada 1000 que han tenido coronavirus han fallecido. Y no hay una explicación clara, única, seguramente hay una multicausalidad en esta situación. Y hablamos de 2 países que tienen desarrollo, que tienen progreso, que tienen servicios. Bueno, pues hay muchas cosas que efectivamente las autoridades no provocaron, el gobierno no provocó esta epidemia y tampoco la crisis económica. Yo soy de los que han pensado que debimos haber tenido un plan que combinara los temas y los asuntos, que atendiera lo sanitario, sin duda, porque es prioritario, pero también lo económico, que nos va a dejar una serie de complicaciones ahora cuando regresemos, y lo social también. Y que yo he insistido, los temas de salud deben estar lejos de las consideraciones político-ideológicas. Ese es parte del problema ahora en México, que el manejo de un tema
eminentemente de salud se hace bajo criterios políticos. Pues sí, y desafortunadamente ahí están los hechos, los desencuentros del subsecretario